Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a esperar un minutito a ver si ya se conectan. Yo pensé que ya íbamos a estar todos aquí. Mientras, vamos pasando lista, por favor. Sí terminamos las preguntas, ¿verdad? De la clase pasada, por equipos. Recuerdan que las mandamos vía WhatsApp. Entonces, espero que estén completas. Equipo 1, vamos a ir leyendo las respuestas, que ya las mandamos vía WhatsApp. Bueno, ya deberían de estar ahí. Para comenzar con el tema de la independencia. Sí las terminamos, ¿verdad? No. Sí, lo terminamos. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. ¿Ya todos las copiaron y las pasaron a su libro o en su libreta? Página 50. ¿Quieren tiempo para pasarlas o ya las tienen hechas? ¿No? Yo le había comentado a usted que no les había pasado por cuestiones familiares. ¿Las puedo pasar ahorita? Sí, por eso les preguntaba si ya las tenían todos, porque las vamos a subir a Classroom. Yo ahorita las hago rápido para ya subirlas. Ok, de todos modos, ahorita las vamos a ir leyendo. Damos entonces 5 minutos en lo que las terminan de pasar. 5 minutos entonces, pueden apagar sus cámaras en lo que terminan de pasar, porque ahorita le vamos a dar lectura a todos. Bien, 5 minutos entonces.
Ya terminé. Entonces le voy a pedir al equipo número 1 nos diga su pregunta y respuesta. Yo soy del equipo 1, profe. Vamos ¿Qué nada más era? con la pregunta 1. ¿Cómo? Es que les tocaron 2 preguntas, ¿no? La 1 y la 6. Ajá, la 1 y la 6 nos tocó. Entonces nada más la pregunta número 1, por favor. ¿Cuál era la tarea del virrey en la Nueva España? El virrey ejercía el poder de 3 años y dependía del soberano prolongarlo o no el cargo. Era quien principalmente proclamaba las leyes y tenía la facultad de expedir reglamentos, ordenanzas, licencias, bandos, mercedes, decretos, etc. Ya está en WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya se la mandamos. Hecho. Ahora equipo 2, ¿nos puede apoyar con la pregunta número 2? Equipo 2, ¿dónde está? ¿Cuál es el nombre del primer y último virrey de la Nueva España? Antonio de Mendoza y Juan O'Donoghue. Ok. ¿Ya está en WhatsApp? Sí. Ok. Equipo 3, ¿tendrá la pregunta 3 a la mano, por favor? Sí, profe, se la digo. ¿En qué consistía la encomienda? La encomienda consistía en que un grupo de familias indígenas era recomendada a un señor quien tenía que organizar la evangelización, protegiéndolos y enseñándoles un idioma castellano. Siguiente, equipo número 3, también la pregunta número 4. Equipo número 3. Pregunta número 4. ¿No? Voy. Salón. Ah, ¿Cuáles son los principales grupos raciales que dieron pie al mestizaje en el Reino de la Nueva España? Indígenas, españoles y africanos. ¿te falta uno? ¿No? ¿No lo ubicas? Asiáticos, ¿vale? Los asiáticos, aunque era un grupo minorista, pero también había. ¿Ok? Sí se puede considerar. Bien, ya están en WhatsApp, ¿verdad? Las dos. Perfecto. Equipo 2, pregunta número 5. Me gustan los apes que le dan a Vania cada vez que pasa alguien. Equipo número 2. No hay nadie del equipo número 2 que nos apoye con la pregunta 5. Entonces, no hay participación. Nos saltamos el equipo. Yo soy del equipo 2. Ok. Es Rey, Consejo de Indias, Casa Contratación Pero ¿me de podrías dar la Sevilla. pregunta, Ángel? Mande. ¿Me podrías dar la pregunta primero? Y Sí, después ya perdón. tus respuestas, por favor. Sí, perdón. Se me olvidó. ¿Cómo se organizó la estructura política en la Nueva España? Rey, Consejo de Indias, Casa Constitución, no, Contratación de Sevilla, Virrey, Audiencia, Gobernadores y Ayuntamientos. Ok, bien, bien tu estructura. Ahí hay algunos detallitos, pero bien. Equipo número 1, pregunta número 6. ¿Qué actividades económicas fueron las más importantes en el reino?
agricultura, ganadería, industria y minería. Perfecto. Muy bien. Ya está todo entonces en WhatsApp. Les encargo que esté en su libro. Voy a abrir el apartado del cierre de la Nueva España o de la colonia. Y ahí subimos la foto del cuestionario de la página 50. Los que no tengan libro, pues hay que pasarlo a mano. Los que sí tengan libro pueden contestar ahí y tomar la foto. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas con las fotografías de la revolución? ¿Tampoco? Perfecto. Entonces, chicos, vámonos de lleno a la página 53. Vamos a pasar a este periodo de la historia que, aunque vamos lento en nuestro avance, vamos platicando y detallando estas partes importantes de la historia. Vamos a pasar a dos movimientos, la independencia y la revolución, dos movimientos súper importantes en nuestra historia, y ahorita vamos a platicar un poquito de la independencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a reconocer primero los antecedentes. Y para reconocerlos, quiero que me pongan atención a lo que dice la página 53. En el siglo XIX, la Nueva España estaba conformada por una sociedad plural. Estaba compuesta por curas, pequeños comerciantes, maestros de primeras letras, arrieros, artesanos, mineros, latifundistas, caciques indígenas, entre otros. En cuanto al número de la población, los amarandinos, es decir, los habitantes originarios del continente, eran mayoría. Luego seguían los mestizos, individuos cuya sangre provenía de una pareja india y española, y después estaba la minoría, integrada por los españoles, los hombres y mujeres que habían arribado de la península ibérica, y los criollos, hijos de españoles nacidos en América. ¿Ok? Para entender esta parte de la independencia, tenemos que ver los grupos. Estamos hablando de que los nativos era un grupo mayor. ¿Ok? Los nativos. Luego teníamos mestizos, que eran españoles con indios. ¿Ok? Con la India, digamos. Así lo marca el texto. Eran la mayoría. Luego la minoría vienen peninsulares y criollos. ¿Quiénes son los criollos? ¿Quiénes son los criollos? ¿Hijos de quién? De españoles. Hijos de españoles, pero Y de indios, ¿no? O que habían nacido aquí. esa es la diferencia, es lo que quiero que veamos. ¿Cuál es la diferencia entre un criollo y un mestizo? Creo que los criollos son hijos de españoles, pero que nacieron aquí, y los mestizos son los hijos de españoles y de indios. Perfecto. Justamente así. ¿Ok? ¿Quiénes son los peninsulares? Los que nacieron en puestos altos. No nacieron. Los que son de puestos altos. O sea, no nacieron, me refiero a que sí nacieron, ¿no? Porque si no, no serían personas. Pero a lo que voy es que son españoles. Vienen de España, nacieron en España. Por eso se les llama peninsulares. ¿Ok? Si te das cuenta, cuando leímos esta parte de la página 53, dicen que habían arribado de la península ibérica. Por eso les llamamos peninsulares. Bueno, pues entonces así se estructura, ¿ok? En su mayoría así aparece. Recuerden que estamos hablando de que la colonia tiene un periodo desde el 1521, cuando cae la Gran Tenochtitlan, hasta 1810, que se vuelve la independencia. Entonces, en esos 200 y tantos años surgen diferentes situaciones, ¿ok? La mezcla de razas, pues sí genera cierta cantidad de habitantes, lo cual está posicionando a los mestizos como en segundo lugar de la cantidad de gente que había, ¿ok? Vamos a reconocer algunos personajes, como por ejemplo,
Miguel Hidalgo. Yo les comentaba que a Miguel Hidalgo no lo conocemos como tal. Recuerden que el Miguel Hidalgo que ustedes conocen es otro personaje que invitaron para que formara parte de un dibujo para representar a Miguel Hidalgo, pero en realidad así no es. ¿Ok? Segundo, vamos a encontrar un documento en este periodo, un documento muy importante. De hecho, lo podemos ir viendo. Está en la página 59, nada más para que lo vean un poquito. Se llama Los sentimientos de la nación. ¿Ok? Los sentimientos de la nación, escrita por ¿quién creen? Vamos a hablar un poquito de ese personaje o de quién escribió Los sentimientos de la nación. Y es pregunta de examen, ¿no? José María Morelos y Pavón. Exactamente, José María Morelos y Pavón. ¿Y dónde vivía Morelos? Adivinen. Hasta las combis traen su fotografía. ¿Aquí? Aquí no traen a Morelos, aquí en esa traen a Nezahualcóyotl. Pero está por aquí cerca. Y las combis traen su fotografía. Ecatepec. Exactamente, en Ecatepec. Ahí vivía Morelos, en Ecatepec. De hecho, a 50 metros, más o menos entre 50 a 100 metros de la casa de Morelos, donde murió, fue una de las primeras víctimas de la delincuencia de Ecatepec. Ah, no, no es cierto, no. Esa ya fue otra cosa. Pero sí fue asesinado ahí en su casa. Hay un puente. ¿Alguien conoce ese puente en Ecatepec? Lo ubican muchos porque le llaman el Puente de Fierro en Ecatepec. ¿Nadie? ¿Nadie no está con un adulto ahí que conozca el Puente de Fierro en Ecatepec? ¿No? ¿Nadie? ¿Están solos? Ok. Nadie conoce el Puente de Fierro en Ecatepec. Ese puente deberían de conocerlo por una simple razón. ¿A alguien de ustedes les gusta París? ¿Les gusta Francia? ¿Han visto la Torre Eiffel? Bien, pues ese puente en Ecatepec está hecho con los mismos materiales de la Torre Eiffel y lo construyó el mismo arquitecto, Eiffel. Fue traído desde Francia para construir ese puente. Fue un puente muy importante, sobre todo en la arquitectura mexicana, que una persona de la altura del arquitecto Eiffel que construyó la Torre Eiffel, que trajeron hasta materiales desde allá para construir ese puente, lograra hacer esta obra aquí en México. Desafortunadamente muchos no conocen esa historia y ese puente ya está lleno de orina, monas, grafitis y todo lo demás. Desafortunadamente no ven el valor de quién. Si alguien quisiera ir a París y estar cerca de la Torre Eiffel, ese puente es lo más cercano que tenemos en México de la Torre Eiffel. Algo que resaltar, muchos no lo sabemos, muchos no lo vemos, pero si algún día tienen que ir a Ecatepec, pregunten por el Puente de Fierro y van a ver esa estructura hecha por Eiffel, el mismo creador de la Torre Eiffel. ¿Ok? Bueno, eso es de Ecatepec y a 50, 100 metros vivía Morelos que muere asesinado ahí, pero que hace un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación y que ese documento va a ser el inicio de lo que es ahora nuestra Constitución. ¿Ok? Por eso es tan importante ese documento, porque nuestra Constitución nace, se podría decir que nace de ese documento. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir por partes. Nada más es para que se interesen un poquito por este periodo de la independencia. Y vamos a ver por qué surge. Estamos de acuerdo que los criollos son una minoría, al igual que los peninsulares. Recuerden escribir. Mestizo es español indígena. Porque les voy a estar hablando y no quiero que me digan, maestro, pero ¿quién era el criollo? ¿Quién era el mestizo? Entonces hay que apuntarlo. Mestizo, ponemos una rayita, español, indígena. ¿Ok?
¿Ok? Criollo. Ponemos una rayita. Hijo de españoles nacido en México. Pero es hijo de españoles nacido en México. Ese es el criollo. Peninsulares. Una rayita y ponemos españoles. Con eso vamos a resumir. Son españoles. Ellos nacieron en España. ¿Ok? Y a los indígenas son los nativos de aquí. ¿Ok? Los indígenas son los nativos de aquí. Entonces tenemos que los nativos, los indígenas, son la mayoría. Luego venimos con los mestizos. Luego nos vamos con los criollos, que ya son menos. Y luego los peninsulares, que aún así son menos. ¿Ok? Para hacer este movimiento, ustedes díganme, para poder hacer una guerra, necesitas personas, ¿sí o no? Entonces, ¿ustedes consideran que el movimiento fue hecho por indígenas, por mestizos, por criollos o por cualquiera de esos tres? ¿Quiénes creen que hicieron ese movimiento? Considerando que necesitas muchas personas para ganar una guerra. Quien quiera, no se preocupen. De todo modo, lo que me digan van a estar mal. Ah, no es cierto. No, díganme. ¿Indígenas? Indígenas. ¿Cuáles había mencionado? Indígenas, primero lo que les decía, necesitamos personas, ¿no? Para ganar una guerra necesitamos personas. ¿Quiénes eran la mayoría? Ya lo dijo su compañera. ¿Quiénes eran la mayoría? Indígena. Indígenas. Perfecto. Quedamos en eso. Ahora, ¿a quién trataban peor? ¿A los indígenas? A los indígenas. Ok. Si hubiera una cadena alimenticia, ¿quiénes serían los últimos, los de hasta abajo? Nosotros. Que Los son indígenas. indígenas. Hecho. Ok. Si de alguien fuera la idea de una independencia, ¿de quién tendría que ser esa idea? De De los los indígenas. españoles. Ahí es donde vamos a entrar. Si nos vamos por lógica, los de la idea tuvieron que haber sido los indígenas, ¿cierto o falso? Porque les iba mal. Porque si pensamos en guerra, ellos eran la mayoría. Entonces, esos motivos originan la independencia y lo que ahorita nosotros sentimos como nos libramos de los españoles. Todos los indígenas los trataban mal y ellos se juntaron con algunos criollos, algunos mestizos y hicimos la independencia. Así la vemos. Lo que no vamos a ver es que no fueron los indígenas los que la organizaron. No fueron los indígenas los que sabían realmente las causas de la pelea. Fue un criollo. Fueron algunos criollos. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué se imagina? Porque se cansaron del ¿De qué, Ángel? trato de algo. Digamos que los criollos, ¿cómo pondremos así esta historia? Digamos que los españoles son los más ricos, ¿ok? ¿Pero qué es un criollo? Hijos de españoles nacidos aquí. Al final de cuentas eran sus hijos, ¿no? O sea, vamos a pensar, españoles tienen todo el poder. Después de si siguiéramos una cadena alimenticia e imaginaria, los que siguen en el poder, ¿quiénes son? Los hijos, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿ustedes creen que les iba mal a los criollos? No, porque al final de cuentas eran hijos de españoles, ¿no? Y si les dijera que la historia dice que no trataban bien a los criollos y que ellos fueron los que vieron cómo corría la sangre de los indígenas y que no los trataban bien y por eso ellos comenzaron a organizar la independencia, ¿ustedes me creerían o no? Sí le creeríamos. Bueno, yo le creería porque igual en la historia, según se
supone que Miguel Hidalgo era igual criollo, ¿no? Y que también lo trataban mal. Ok. No es pregunta de examen, ¿eh? No tengan miedo, pueden contestar, pueden decir, no, no, yo no le creo. O sí, sí, sí le creo, sí le creo. No pasa nada. No prenden su micrófono, les da miedo. Yo veo a Chacón Guadalupe así como, prendo mi micrófono, no lo prendo, no. No, mejor no digo. O lo dicen internamente, sí, yo creo que sí, los trataban mal. ¿Ok? Entonces, opinen. Bien. Pues yo digo que no. Yo digo que no. Parte de la historia nos dice que los criollos, aunque vivían bien, tenían límites, porque no eran españoles. ¿Cuáles eran sus límites? Ciertos rangos en el gobierno, digamos que en la política, aunque no existiera como tal ahí. Había puestos que ellos no podían alcanzar por el simple hecho de haber nacido en México. ¿Okay? Si ahorita hay racismo ahí, había clasismo, racismo y todo lo que termine en ismo en contra de las personas, entonces ellos no podían llegar a ciertas posiciones económicas. Ahora, ciertas posiciones económicas no quiere decir que vivieran mal. ¿Estamos de acuerdo? Al decir ciertas posiciones quiere decir que no vivían mal. Los indígenas vivían mal. Entonces, si yo les dijera que ahorita, hipotéticamente, yo gano 50,000 pesos al mes, ¿ok? Imagínense ahorita. Ustedes son indígenas, ¿no? Que no tienen un trabajo fijo, digamos, ¿no? Y que poco a poco se van ganando 100 pesos al día, digamos. Pero yo gano 50,000 pesos al mes. Pero mi papá, que es español, gana 300,000 pesos al mes. Yo les voy a decir a ustedes, ¿saben qué? Hay que hacer una independencia porque nadie les paga bien. Además, yo gano 50,000 pesos y ustedes ganan bien poquito. Entonces, hay que independizarnos porque hay que subir puestos. Ahora, ustedes piensen lógicamente. ¿Me va mal a mí? Piensen en la actualidad. ¿Con ese sueldo me iría mal a mí? ¿Con 50,000 pesos mensuales me iría mal? ¿Sí o no? Contesten No. porque mi computadora todavía no sabe hablar. Yo ya le enseñé a mi computadora. Ya. Tengo a Siri aquí, tengo a Google, pero no me contestan todavía. Entonces necesito que ustedes digan sí, no. ¿Ok? Entonces, ¿me iría mal? Dice su compañera que no. ¿A ustedes les iría mal con sus 100 pesos diarios? Dice un alumno, no, sí me alcanza para un cosaco y dos chetos, 2 bolsas de chetos. Entonces, ahora, ¿ustedes no creen que parte de ese movimiento es mi ambición de ganar los 300,000 pesos que mi papá? Porque mal no me iba, ¿sí o no? Y yo sé que soy minoría, soy criollo, soy una minoría. Para ganar una guerra necesitamos hombres. Y los hombres ganan 100 pesos, que son ustedes. Exactamente, con frijoles y huevo. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Si yo tengo esas ganas de ganar esos 300,000 pesos de mi papá, los voy a convencer a ustedes de que se muevan, porque ustedes son más. No tienen escuela, no entran a clases, no suben. No, no es cierto, eso ya no. Ya. Son traumas que tengo como maestro. Pero entonces, al ser ustedes mayoría, yo los convenzo a ustedes. Y ustedes me apoyan en este movimiento. Esas son cuestiones de la historia que yo quiero que ustedes lleguen a una conclusión. No que me crean, no que le crean a su libro, sino que lleguen a esa conclusión lógica o ilógica. Piensen en eso, piensen en los sueldos que ahorita imaginariamente les dije, ya quisiera yo ganar 50,000 pesos mensuales. No, los ganan 2 días, pero imagínense mensuales. No es cierto. Entonces, vemos la ambición
vemos ciertas cosas que no cuadran con el hecho de que yo dijera, ay, es que mis alumnos sufren. Sí, vamos a independizarnos. Ustedes ganan muy poco. Es más, los voy a apoyar, porque ya me cansé de mis sueldos. Ya si de paso gano más, pues mejor. Como que hay cosas que no cuadran, ¿me entienden? Eso es a lo que tenemos que llegar a esa conclusión cuando llegamos a leer. ¿Qué pasa? ¿Tiene razón el maestro? ¿Nos está inventando un choro? ¿Tiene razón el libro? Para eso es la historia, para que pongamos en duda qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a leer esta parte. Lo que sí es muy real y apoyo al 100% es el documento de Morelos, Sentimientos de la Nación, que vamos a ver un poquitito más adelante. Para nuestra siguiente clase, en lo que queda de esta, vamos a ir a la página 54. Bueno, para llegar a la 54, en la 53 tenemos que hablar de que todo lo que recababa, en resumen, todo lo que recababa la corona española de México, de América, se lo pagaba a Francia por una deuda que tenía. ¿Ok? Todo el dinero que jalaba España de aquí, de América, se lo pagaba a Francia. Y entonces toda esa deuda va a afectar, ahora sí nos vamos a la página 54, donde dice la medida afectó, ahí, quiero que lean ese parrafito, por favor. Nada más rápidamente. Está en la página 54. No les mando la foto a los que no tienen libro porque no vamos a hacer actividad como tal de esta página. Ahorita les digo qué páginas vamos a hacer. Entonces, página 54, donde dice la medida afectó a muchas unidades. Lean ese pedazo, por favor. Ustedes en su casa no es necesario que lo hagan en voz alta. ¿Ya? ¿De qué trata? Díganme una parte de ahí, algo. Que muchos pequeños propietarios llegaron a perder sus propiedades, tales como Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. España dice, tengo que pagar esta deuda. Hay que sacar dinero de América, hay que sacar dinero de ahí, y pues entonces a los españoles no los toques. Pero a los criollos sí. A los criollos sí, quítale sus tierras. Eso es lo que cuenta ahí, ¿ok? Porque había que pagar esa deuda. España tenía que pagar esa deuda. Ay, perdón. Estaba partiendo una mandarina y me picó la nariz. Invite, más? profe. ¿Qué más dice? Tomen. ¿Qué más dice? Ya ven, uno se agarra. Entonces, ¿qué dice? Aparte de lo que dice su compañero, ¿qué más? ¿O fue el único que lo leyó? ¿Sí saben leer, verdad? Sí, no. ¿Sí? Que solicitaron el decreto que no se aplicara y no lograron el éxito de solicitarlo. Exactamente, obviamente dijeron los criollos, oye, voy a meter un escrito. Mi papá es abogado y ya ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, ¿qué más? ¿Todo? ¿Hasta ahí está bien? Al final, ¿no? Que a los 4 años después de eso enviaron a la metrópoli 10 millones de pesos y aparte lo de la plata de la exportación, las donaciones, los préstamos, etcétera. Sobre todas esas exportaciones y esos pagos van a ocasionar el siguiente párrafo. Lean nada más ese pedacito de párrafo que sigue a continuación. ¿Qué ocasionó esos pagos? La Se levantó crisis. en armas, se levanta en armas la parroquia de Dolores en Guanajuato. Exactamente. Una crisis. Una crisis. ¿Ok?
Por esos 4 años de que seguían pagando y pagando y pagando, llegan a una crisis. Y esa crisis origina el movimiento. ¿Ok? Es un antecedente y es pregunta de examen. Ese es un antecedente. Así como es pregunta de examen, ¿quién escribió los sentimientos de la nación? También es pregunta de examen. ¿Ok? La pregunta de examen de ¿qué origina la independencia? Esta es una parte, esa crisis. Esa crisis por todos los pagos que se hicieron durante esos 4 años. ¿Ok? ¿Queda claro esa pregunta de examen? Bueno, porque luego se les olvida. Y chicos, queda exactamente 1 minuto. Y por lo normal no puedo despedirme siempre. Siempre me quedo a la mitad. Y hoy quisiera despedirme. Chicos, ¿cómo ven la clase? ¿Vamos bien? ¿Sí les interesa? ¿No les interesa? ¿Sí les gusta? Sí, ¿Seguros? sí, interesante, profe. Está chido, Ok. profe. Bueno, sino para cambiar la forma en la que doy las clases. Es importante que ustedes me digan, no, así no, platica mucho, hace muchos chistes, o no, no interesa. Es importante para que yo vaya dando las clases mejor cada día, ¿ok? Sí, pero si te la pasas No, haciendo, profe. Fátima, y no aprendes, imagínate. No, Siento que eso profe. hace que las clases de historia se hagan interesantes. Ah, bueno. Sí, profe, no sea como el profesor de química. Sí, vamos a hacer una excursión al puente de Catepec. Ah, por lo menos excursión virtual. Me voy a ir con mi celular a ver si no me roban. Bien. No, de todos ya me tatué y sin lentes parezco más chacas. Bien. Nos vemos, cuídense mucho, ya va a acabar la clase.